un gusto, un privilegio poder estar aquí con cada uno de ustedes y también ver que la iglesia está llena y que hay caras que no conozco. Y es por ese motivo que me gustaría que hagamos una pequeña dinámica. Saluden a la persona que tienen ustedes al lado y díganle: qué bonita te miras hoy si es mujer, o qué bonito te miras hoy si es hombre, y qué contento me siento de tenerte en la casa de Dios. Vamos, pueden decir eso. Si son esposos, pues se lo van a decir con mucho más sentimiento. Y si son familiares también, salúdense. Bueno, verdaderamente es un privilegio que nosotros podamos estar en la casa de Dios, podamos compartir un sábado más como amigos, como familias. Y en esta ocasión, para iniciar con el tema, me gustaría contarles una historia, y disculpen si no escuchan mi voz un poco claro, pero estoy un poco enfermo, que nos va a ayudar a ilustrar el mensaje de esta mañana de una mejor manera. La historia dice de la siguiente manera. Hace algunos años ocurrió algo muy interesante en una ciudad de Europa. Un hospital que llevaba abriendo sus puertas para brindar sanidad durante aproximadamente 100 años o un poco más, había tratado a los pacientes siempre con los mismos métodos, con las mismas prácticas y con las mismas medicinas durante todo ese tiempo. Y aquellas prácticas habían servido durante muchos años. Y estos médicos que las utilizaban confiaban plenamente en ellas porque habían sido las prácticas, las medicinas, que les habían dado resultados durante todo ese tiempo. Pero pasó algo muy interesante. Con el paso del tiempo empezó a surgir un problema evidente. La medicina iba avanzando, iban apareciendo nuevas prácticas, nuevos métodos para tratar enfermedades, y existían cirugías y existían procedimientos que hacían que aquellas prácticas pues ya no fueran tan eficientes como lo habían sido en el pasado. Y pasaba algo muy interesante en aquel hospital. Los médicos seguían utilizando esas prácticas antiguas. Ellos no querían cambiar todo lo que ya habían conocido durante toda su vida por algo nuevo. Ellos decían en sus adentros: siempre lo hemos hecho así, siempre hemos usado estos medicamentos, siempre hemos usado estas prácticas, siempre hemos usado estos procedimientos. Durante más de 100 años nos han funcionado. Entonces, ¿para qué cambiar lo que ha funcionado durante toda la vida? Y es muy curioso que la realidad les dio un golpe muy duro a ellos, porque habían pacientes en aquel hospital que seguían muriendo por enfermedades que en ese momento tenían una cura, o los procedimientos eran mucho más rápidos, los medicamentos eran mejores y las personas podían recuperarse. Y ahí es cuando la directiva del hospital tuvo que tomar una dura decisión, ya que tenían personas que no querían dejar las prácticas que habían realizado durante toda su vida, y tenían personas que seguían muriendo por enfermedades las cuales podían ser tratadas de una mejor manera en aquel entonces. Entonces, la administración de aquel hospital tuvo que tomar la difícil decisión, pero muy necesaria, de introducir un nuevo sistema médico y abandonar el antiguo. Y estas personas, o la administración del hospital, no hizo esto porque el sistema médico que habían estado utilizando anteriormente no fuera eficaz, o no fuera bueno, o hubiera quedado ya inútil, sino porque había dejado de ser suficiente para responder a las necesidades que presentaban las personas en aquel entonces. Entonces, con su permiso, me gustaría plantearles una pregunta que dice de la siguiente manera: si el sistema antiguo realmente hubiera sido suficiente para salvar a los pacientes, ¿por qué hubiera sido necesario introducir un nuevo sistema?
Si aquel sistema hubiera sido suficiente, hubiera sido el mejor sistema que hubiera habido y los pacientes se hubieran podido salvar independientemente de las enfermedades, no hubiera habido una necesidad de que otro sistema fuera introducido. Y es exactamente lo que nosotros encontramos aquí en la carta de los Hebreos. Y nosotros, como seres humanos, sabemos que en la historia hay cosas que cambian. Cambia la historia, cambian los dirigentes de un país, cambia el valor que tiene una moneda, cambian los precios, incluso cambian las culturas, como cambian los sistemas económicos. Pero hay algo que es muy difícil que cambie en la vida del ser humano, y eso es la religión. Las personas pueden cambiar de trabajo, algunas con más facilidad que otras, pueden cambiar de ciudad, algunas con más facilidad que otras, pero cuando tiene que ver con la manera en la que nosotros nos relacionamos, en la manera en la que nos acercamos nosotros a Dios, ahí sí es un poco más difícil, porque eso toca las raíces de nuestro ser, toca nuestras vivencias más profundas y también llega a tocar lo más profundo de nuestra identidad espiritual. Y lo mismo pasaba con los destinatarios de la carta a los hebreos. Ellos estaban viviendo precisamente ese conflicto, porque ellos habían estado adorando durante toda su vida en el templo de Jerusalén. Ellos habían crecido ofreciendo sacrificios, llevando las ofrendas al templo y viendo a los sacerdotes ofrecer esos sacrificios. Habían observado todo esto durante toda su vida, y desde niños ellos habían aprendido que el sacerdocio levítico era el medio por el cual el pueblo se acercaba a Dios, por el cual el pueblo entraba en una comunión muy estrecha con Dios. Y para todos, para ellos, todo este sistema religioso giraba alrededor de los descendientes de Aarón. Y yo sé que aquí puede parecer un poco confuso lo que he dicho, pero a medida que se vaya desarrollando este tema van a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Y entonces, ellos tenían todo esto, pero ahora el Evangelio proclamaba algo muy diferente. Proclamaba que Jesús era el sumo sacerdote. Y esta afirmación general levantaba una pregunta muy inquietante como la de que tenían los médicos que se estaban enfrentando a aquella realidad de tener que implementar nuevos procesos en su hospital. Y es la siguiente pregunta: ¿cómo podía ser sacerdote alguien que no pertenecía a la tribu de Leví? ¿O cómo podía reemplazar el sistema sacerdotal establecido por Moisés? Y aquí es donde todo el libro de los Hebreos nos ayuda a responder esta inquietud. El autor aquí plantea y expone una realidad espiritual, y es la siguiente: si el sacerdocio levítico hubiera sido suficiente para llevar al ser humano a la perfección, a la salvación, entonces nunca habría sido necesario que viniera otro sacerdote. Pero aquí el hecho de que Dios haya levantado a Jesús como sacerdote era únicamente para acercar al ser humano más a Dios. Porque si este sistema principal o el sistema antiguo hubiera sido suficiente, ¿ustedes creen que hubiera sido necesario que se levantara otro sacerdote? Y me gustaría escucharlos. Esta es una pregunta de sí o no. ¿Ustedes creen que hubiera sido necesario? ¿Sí o no? Si aquel sistema hubiera sido completo, hubiera sido pleno en sí mismo, ¿ustedes creen que hubiera habido una necesidad de que otro sistema se levantara? ¿Sí o no? No. Vamos a ver, lo escucho un poco dividido. La respuesta sencilla es que no. Si aquel sistema hubiera sido completo en sí mismo, no hubiera sido necesidad, no hubiera habido una necesidad. Pero ahí entra el pequeño detalle: el sistema no era completo en sí mismo, y por lo tanto había una necesidad de que se levantara otro sumo sacerdote. Entonces, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, más que todo el capítulo 7, nos responde a esta pregunta. Y es por eso que esta mañana vamos a estudiar 3 verdades profundas acerca del sacerdocio de Cristo Jesús. Y la primera, y les voy a pedir que puedan tomar sus Biblias,
Y si no tienen sus Biblias, no se preocupen, pueden buscarlo en sus teléfonos. Y les voy a pedir que nos vayamos a la carta a los Hebreos, el capítulo 7, y vamos a centrar nuestra atención especialmente en el versículo 11. Y dice de la siguiente manera: si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Bueno, aquí el autor comienza con una pregunta lógica. Si el sistema sacerdotal levítico, o sea, el sistema sacerdotal que tenía el pueblo de Israel antes, hubiera sido suficiente, hubiera podido llevar al ser humano a la perfección espiritual, entonces no hubiera sido necesario que ningún otro sacerdocio o que ningún otro sistema sacerdotal se hubiera levantado, porque ya el primero hubiera sido suficiente. Y aquí la palabrita griega que se utiliza para hablar de la perfección nos muestra, nos ayuda a entender que esto iba más allá de una simple perfección espiritual, sino que era una consumación y una plenitud espiritual. En otras palabras, el autor aquí está preguntando si el sistema del templo y los sacrificios y los sacerdotes, las ofrendas y todo eso hubieran podido reconciliar completamente al ser humano con Dios, ¿por qué Dios había de anunciar a otro sacerdote? Y volvemos a la misma pregunta: si un sistema es completo en sí mismo, es cabal, es perfecto, no hay necesidad de que otro sistema se levante, porque ya el primero suple todas las necesidades que las personas pueden tener. Pero aquí el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y de principios del Nuevo no era suficiente. Era un sistema muy bueno, no le voy a decir que no, pero no era definitivo. No era todo lo que podía llegar a ser. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, pedían perdón por sus pecados, pero ellos tenían que hacer una repetición constante de eso. Nosotros recordamos que habían 2 días muy especiales para el pueblo de Israel. Estaba el día normal, que era el día del sacrificio continuo. Se ofrecía un sacrificio en la mañana y en la tarde, por el cual eran perdonados los pecados del pueblo. Y eso era diario. Diario se estaba ofreciendo ese sacrificio, diario los sacerdotes estaban ministrando, pero también había otro día muy especial, que era el día de la expiación, que era cuando se ofrecía un sacrificio especial, y esto servía para limpiar y purificar el templo de todos los pecados que habían sido acumulados. Y esto se hacía generación tras generación, día tras día, año tras año. Y esto demostraba algo. Demostraba que el problema del pecado no estaba siendo resuelto de manera final, sino que únicamente estaba siendo tratado. No, porque no había llegado a su consumación, no había llegado a ese fin. Y así, el sistema antiguo servía para señalar el pacto, servía para demostrar al pueblo que muchas veces erraban, servía para recordarles del pecado, pero también servía para recordarles que ellos no podían borrar completamente el pecado. Y por eso es que Dios aquí les promete algo diferente. Les promete un sacerdote diferente, un sacerdote según el orden de Melquisedec. Era un sacerdote que no solo ofreciera sacrificios, sino un sacerdote que iba a ser el sacrificio perfecto. Un sacerdote que iba a ser mejor, iba a ser más que los sacerdotes humanos que habían en aquel entonces. Y aquí, en este primer punto, nosotros podemos encontrar una verdad espiritual muy importante, que es que muchas veces nosotros intentamos acercarnos a Dios por medio de los sistemas religiosos, por medio de las tradiciones o por medio de los esfuerzos humanos que muchas veces nosotros tratamos de hacer. Pero me gustaría recordarles que ningún sistema humano puede producir la reconciliación perfecta con Dios. El único que puede producir esta reconciliación perfecta es Cristo Jesús. Por eso
Él fue levantado como sumo sacerdote, primero que todo para perdonar nuestros pecados y segundo para reconciliarnos con Dios. Y así podemos pasar a nuestro segundo punto. El cambio del sacerdocio implicaba un cambio en el sistema. Y ahora vamos a irnos al versículo número 12, siempre de la carta a los Hebreos, capítulo 7. Dice de la siguiente manera: porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Una de las afirmaciones más importantes de este pasaje se encuentra aquí, y el autor usa una palabra griega muy importante específicamente en este versículo. Y la palabra aquí significa transferencia, desplazamiento o cambio de posición. Y aquí la idea general, la idea principal de este pasaje es que el sacerdocio levítico estaba inseparablemente unido a la ley mosaica, o sea, la ley que Dios le había dado a Moisés y que Moisés había instituido en el pueblo. Esta ley establecía lo siguiente: la ley en cuanto al sacerdocio establecía que quiénes podían ser sacerdotes, de qué tribu debían provenir los sacerdotes, cómo debían ofrendar y cómo debían ofrecerse al sacerdocio y cómo debían ofrecerse los sacrificios y cómo iba a funcionar todo el sistema de sacrificios en el templo. Y entonces aquí puede surgir una pregunta para cada uno de nosotros. Si Dios estaba estableciendo un nuevo sacerdote, eso significa que también iba a haber una modificación legal en la ley que regulaba el sacerdocio. Y esta modificación no significaba que Dios estuviera destruyendo su ley moral, no significa que estaba dejando todos los estatutos que ya había dado a un lado, sino que simplemente significaba que el sistema ceremonial que apuntaba al Mesías estaba llegando a su cumplimiento. Todos estos ritos, todas estas leyes, lo único que servían era para señalar lo que Jesús iba a venir a hacer. Era únicamente una sombra del sacrificio que Jesús iba a venir a dar por la humanidad para librarnos a nosotros del pecado. Todo esto era una sombra, pero Cristo era la realidad. Por eso el Evangelio no es simplemente una mejora del sistema antiguo que ya había, sino que es un cumplimiento definitivo de él. Es una transición, es eso que ayudaba a que se completara de una mejor manera. Y entonces, así podemos pasar al tercer punto, que es donde nos vamos a extender un poco más. Y les voy a pedir nuevamente que me acompañen agarrando sus Biblias, y ahora que centremos especial atención en el versículo 13 y 14, que nos dice de la siguiente manera: pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Estos dos versículos a primera instancia nos pueden parecer un poco confusos, nos pueden parecer un poco difíciles de interpretar, pero no se preocupen que aquí los vamos a explicar para que podamos entender de una mejor manera el mensaje. El autor, que era Pablo en este caso, llega aquí al punto culminante de su discurso, y él dice una verdad que era evidente para todos los judíos de aquel entonces, que Jesús no era levita, Jesús no descendía de la tribu de Leví, sino que él descendía de la tribu de Judá. Y esto puede parecer un poco confuso, pero nosotros recordamos que habían 12 tribus en el pueblo de Israel, y la tribu de los levitas había sido apartada específicamente para que ellos pudieran ser sacerdotes, para que ellos pudieran prestar ese servicio sacerdotal en el templo. Entonces, Jesús provenía de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Para algunas personas esto puede parecer chocante, porque pueden decir: ¿cómo entonces alguien que no venía de la tribu que había sido específicamente apartada para ministrar como sacerdote podía ser tomado ahora como un sacerdote? Y no se preocupen, no se alarmen, que ahorita vamos a ver eso.
Moisés aquí nunca mencionó ningún sacerdote de la tribu de Judá. Él únicamente mencionaba a los sacerdotes de la tribu de Leví. Y en el sistema antiguo de sacerdocio, esto hubiera sido imposible, porque no era Jesús perteneciente de esa familia. Pero esto nos demuestra algo extraordinario, que Jesús no pertenecía al sacerdocio levítico. Y no lo debemos mirar de una manera extraña o de una manera mala, sino que debemos mirarlo de una manera diferente, porque Jesús pertenece a un orden completamente diferente, que es el orden de Melquisedec. Y eso lo vimos justamente en estos 3 versículos. Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué es el orden de Melquisedec? ¿Por qué se menciona a este hombre aquí? ¿Y por qué se hace una comparación entre él y Jesús? El orden de Melquisedec era el siguiente, o mejor dicho, Melquisedec era un hombre que no se conocía ni su principio ni su final. No se conocía porque había sido instituido como sacerdote, ni quiénes eran sus padres, ni que había tenido una descendencia. Y entonces esto era un paralelismo a lo que iba a ser Jesús, lo que iba a ser la vida de Jesús en este caso, y lo que iba a ser el sacerdocio que Jesús iba a estar prestando, que iba a ser un sacerdocio eterno, un sacerdocio superior y un sacerdocio perfecto, que iba a estar establecido directamente por Dios y no por los hombres. Porque el sacerdocio levítico dependía de la genealogía, dependía si las personas eran descendientes de la tribu de Leví. Y los sacerdotes de la tribu de Leví crecían, envejecían y fallecían. Entonces había una necesidad constante de que se estuvieran levantando nuevos sacerdotes, porque eran simples seres humanos que al llegar a la vejez fallecían y después eran reemplazados. Pero aquí podemos encontrar este paralelismo que nos demuestra que Jesús iba y está prestando un servicio sacerdotal por cada uno de nosotros, pero que no es como el de los levitas, que vivían, crecían y morían, sino que el servicio sacerdotal que Cristo presta por cada uno de nosotros es para siempre. El servicio que Él presta nunca termina, nunca tiene que estar nadie reemplazándolo, Él no envejece, sino que Él nunca deja de interceder por cada uno de nosotros ni deja de perdonarnos. Entonces, así podemos ver por qué Pablo hace esta distinción, por qué Pablo no lo usa, o por qué Jesús no nació en la tribu de Leví, porque se quería mostrar que él era un sacerdote diferente, que él se iba a levantar con un ministerio eterno, no con un ministerio perecedero como el que habían tenido los seres humanos en esta tierra descendientes de la tribu de Leví. Entonces, en estos 4 versículos podemos comprender que Pablo, que era el autor a la carta de los Hebreos, nos está enseñando algo profundamente liberador y una verdad muy profunda para cada uno de nosotros. Y es que el sistema antiguo señalaba el camino, pero Cristo es el camino. Los sacrificios señalaban el perdón, pero Cristo es el sacrificio perfecto que da perdón por nuestros pecados. Los sacerdotes mediaban o intercedían terrenalmente y de manera temporal, pero Cristo es el mediador interno que intercede por nosotros de manera terrenal y de manera celestial. Entonces, así, todo este sistema de sacerdocio levítico, lo único que trataba de hacer, o el único objetivo que se tenía con todo esto, era apuntar hacia algo mayor. Y eso, algo mayor al que se trataba de apuntar, era al ministerio sacerdotal que Cristo iba a tener y que Cristo iba a estar desarrollando en favor de cada uno de nosotros. Y así nosotros podemos ver que nosotros no necesitamos estar comprando un corderito y estar yendo a sacrificar. Nosotros no necesitamos esos sacrificios diarios, porque Cristo dio su vida en sacrificio por cada uno de nosotros para que podamos obtener perdón de nuestros pecados. Y es así como Cristo
o como se usa esta analogía entre Cristo y Melquisedec, que se iba a levantar un sumo sacerdote que no era descendiente de los levitas, sino que era descendiente de la tribu de Judá. Y esta analogía se utiliza para demostrar que el ministerio sacerdotal de Cristo no era un ministerio levantado por manos humanas, sino que era un ministerio que estaba instituido directamente por Dios. Entonces, así nosotros podemos recordar que tenemos un sumo sacerdote perfecto, uno que conoce nuestras luchas, que conoce nuestros problemas, nuestras falencias, nuestras necesidades, uno que entiende el dolor que nosotros estamos sufriendo y también uno que dio su vida por cada uno de nosotros. Y también uno que intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. Por eso, el autor de la carta a los Hebreos quería demostrarle primeramente a los receptores principales, que eran los judíos cristianos de aquel entonces, y a nosotros hoy en día, que Cristo no solamente es parte del sistema sacerdotal, no solamente es parte de un sistema religioso, sino que Cristo es el centro de todo plan de salvación. Y esto nos lleva a nosotros a una pregunta muy personal, y no les voy a pedir que la respondan, solamente que puedan analizarla en su ser. Si Cristo es el sumo sacerdote perfecto, si su sacrificio es suficiente, si su mediación es eterna, si Él puede perdonarnos de todos nuestros pecados, si Él puede interceder delante del Padre para que nosotros obtengamos perdón, ¿estamos nosotros confiando plenamente en Él o estamos confiando muchas veces en los sistemas religiosos? ¿O estamos confiando en prácticas o en ofrendas o en sacrificios como lo hacían a las personas en aquel tiempo? Porque el mensaje que encontramos aquí en la carta a los Hebreos es claro. Los sacrificios no podían salvar, el sistema antiguo no podía salvar, porque no era completo en sí mismo, solamente era una imagen, era un tipo, era una alusión a todo lo que iba a hacer Cristo Jesús por la vida de aquellas personas primeramente y también por la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el sistema no podía salvarlos, pero Cristo sí. Y la misma verdad aplica para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos salvarnos por venir a la iglesia, podemos salvarnos únicamente por la obra que Cristo hace en cada uno de nosotros. Y yo creo que hoy podemos ver que nosotros somos mucho más dichosos que las personas en aquel entonces, porque nosotros ya no tenemos que andar pensando en tengo que conseguir tanto dinero para comprar un corderito e irlo a sacrificar, o tengo que ir al templo a sacrificar para pedir perdón de mis pecados, sino que hoy nosotros tenemos un acceso directo a Dios gracias al sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, gracias al servicio sacerdotal que Jesús presta, gracias a la intercesión que Jesús presta, nosotros hoy podemos estar y relacionarnos directamente con el Padre. Así es, mis queridos hermanos, que espero haberme dado a entender de la mejor manera y que esta verdad haya quedado grabada en su corazón, que nosotros no somos salvos por los sistemas religiosos, no somos salvos por venir a la iglesia. Todo esto ayuda, todo esto es bueno, pero todo esto no es un fin, sino que solamente es un medio para que nosotros podamos llegar al fin, que es conocer a Cristo Jesús. Porque lo mismo pasaba con la historia que usábamos al inicio. Los médicos pensaban que ellos estaban desarrollando las mejores prácticas, que la medicina que tenían en aquel entonces era lo mejor. Lo mismo pasaba con el pueblo judío al inicio, en el Antiguo Testamento y en el inicio del Nuevo. Ellos pensaban que todas esas prácticas, que todos esos sistemas religiosos que ellos estaban desarrollando eran el fin. Pero no, mis queridos hermanos, estos eran únicamente un medio para poder llegar a un fin.
Y me gustaría finalizar compartiendo con ustedes una cita que encontramos en el libro Consejos para la Iglesia. Dice de la siguiente manera: Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Puesto de pie, finalizaremos con el himno 253. Ayúdanos a recordar esta verdad siempre y no depender de nuestros esfuerzos o del sistema religioso, Padre, sino depender únicamente de ti y de tu Hijo amado Cristo Jesús. Estos favores te los pedimos, Padre, por ayudarnos bien hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.